Bienvenido a Cetonics, tu ventana al conocimiento profundo. Hoy, la metafísica. La metafísica es una de las ramas más antiguas y fundamentales del pensamiento filosófico. A lo largo de los siglos, ha sido el intento humano de comprender lo que está más allá de lo visible y lo inmediato, lo que escapa al alcance de la mera experiencia sensorial. Esta disciplina se pregunta, de manera radical y profunda, por las cuestiones últimas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa que algo exista? ¿Qué son el ser y la nada? ¿Cuál es la naturaleza esencial de las cosas? Para entender la metafísica, primero es importante situarla en el desarrollo histórico. El término proviene del griego, literalmente, más allá de la física, y fue acuñado al clasificar las obras de Aristóteles que seguían a su tratado sobre la naturaleza, la física. Pero el contenido de la metafísica rebasa cualquier clasificación editorial. Se trata de la búsqueda estructural y ontológica detrás de toda existencia. Busca responder qué hay en el universo que sea permanente, qué estructura sostiene lo que cambia, y si existen realidades o entidades inmateriales más allá de las cosas concretas que experimentamos. La metafísica se ocupa de 4 grandes problemas tradicionales: el ser, la causalidad, la sustancia y la existencia de Dios o de lo absoluto. El ser, en primer lugar, es la pregunta por lo que significa que algo sea. Es una indagación anterior incluso a cualquier ciencia positiva, porque todas parten de que algo existe, pero ni la física, ni la biología, ni la química responden qué significa ese existir. La causalidad aborda cómo se relacionan las cosas entre sí, el porqué de los cambios y las conexiones. La noción de sustancia se enfrenta a lo que persiste bajo el cambio, lo que da identidad a una cosa. Finalmente, la idea de lo absoluto o de Dios pregunta por una realidad suprema, incondicionada, que explique el universo como un todo. El impacto de la metafísica en la historia del pensamiento mundial ha sido inmenso. Desde los filósofos presocráticos, como Parménides y Heráclito, ya se planteaban si el mundo es uno o múltiple, si todo fluye o si existe algo inmutable. Platón imaginó un mundo de ideas eternas, perfectas, que subyacen al mundanal ruido de las cosas cambiantes. Aristóteles, a su vez, desarrolló una metafísica del ser en acto y en potencia, de las sustancias y los accidentes, de las causas y los fines, sentando bases para la ciencia y la filosofía occidental. En la Edad Media, la metafísica fue el terreno común entre pensamiento cristiano, judío e islámico. Aquí, buscar a Dios era también buscar el principio último de todo ser. Santo Tomás de Aquino integró la razón aristotélica con la fe cristiana, demostrando cómo la existencia de Dios se podía abordar por medio del pensamiento filosófico. Con la modernidad, la metafísica fue puesta en duda. René Descartes, por ejemplo, intentó fundamentar la certeza absoluta a partir del cogito, el famoso pienso, luego existo. Kant, en el siglo XVIII, replanteó todo el edificio metafísico al preguntarse qué puede conocer realmente la razón humana, y puso límites a la metafísica tradicional, distinguiendo los fenómenos de las cosas en sí. Sin embargo, lejos de desaparecer, la metafísica siguió jugando un papel crucial. En la fenomenología de Husserl, en la ontología existencial de Heidegger, e incluso en la física teórica contemporánea, surgen preguntas radicales que recuerdan la persistente actualidad de las cuestiones metafísicas. Por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Existe el universo antes de ser observado? ¿Somos libres o todo está determinado? La importancia de la metafísica para el mundo radica en que es la base silenciosa de toda nuestra forma de comprender, de vivir y de dar sentido a la existencia. Sin metafísica, quedamos atrapados en el inmediatismo de lo empírico, incapaces de levantar la mirada para indagar por el porqué último de todo. Gracias a la metafísica, el ser humano se atrevió a soñar con una explicación absoluta, a no conformarse jamás,
a buscar más allá de lo evidente. Esta inquietud es lo que posibilitó tanto las grandes religiones como la ciencia y las humanidades. La metafísica permitió que el mundo se pensara a sí mismo, que las culturas buscaran fundamentos éticos, cosmovisiones, órdenes políticos y sistemas de valores. Algunos dirán que creer en la metafísica es inútil o una pérdida de tiempo, porque sus respuestas no parecen tan concretas como las de la ciencia. Sin embargo, sin la pregunta metafísica no hay ciencia, porque para que la ciencia nazca hace falta un asombro radical, una pregunta anterior por el ser y la naturaleza de las cosas. Creer en la metafísica es abrazar la inquietud, la insatisfacción ante las respuestas parciales, el deseo ilimitado de comprender. Es también aceptar que la realidad quizás excede lo que podemos meter en fórmulas o experimentos. Creer en la metafísica supone reconocer que los grandes temas de la vida no se agotan en la apariencia ni en la utilidad. Muchas de las cuestiones más profundas que mueven nuestra existencia son, en sí mismas, metafísicas. ¿Tiene sentido el universo? ¿Existe alguna finalidad última? ¿Somos más que un conjunto de átomos? ¿Hay algo que nos trascienda? Tales preguntas nos han acompañado como cultura y como individuos a lo largo de los siglos. Negarlas es quizás mutilar parte esencial de la condición humana. En la vida cotidiana, incluso quien ignora formalmente la metafísica se comporta como un metafísico. Basta pensar en cómo elaboramos explicaciones acerca del bien y el mal, el amor, la justicia o la libertad. Todas estas nociones parten del supuesto de que hay algo real en ellas, que su significado existe más allá de las simples palabras o de las circunstancias. Finalmente, la metafísica es, para muchos, un camino de sabiduría. Invita a un diálogo permanente entre la razón y el misterio. Si bien sus respuestas pueden ser más preguntas y sus certezas casi siempre fragmentarias, no por ello deja de ser esencial. En un mundo donde la tecnología y la ciencia parecen tener la última palabra sobre cómo funcionan las cosas, la metafísica sigue preguntando ¿por qué? Y en esa pregunta radica su importancia perenne. Así, aunque algunos la hayan querido relegar a una curiosidad o incluso eliminarla, la metafísica persiste y persistirá mientras haya seres humanos buscando sentido. En sus preguntas reside la tensión creadora que impulsa la cultura. Saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y sobre todo, qué significa realmente ser. Creer en la metafísica es, en el fondo, una forma de creer en la capacidad ilimitada de la mente y el corazón humano para indagar en los misterios del ser, y en la esperanza de que, en ese viaje incansable, cada generación aporte algo más en el maravilloso arte de pensar. ¿Crees en la metafísica? ¿Qué experiencias tienes al respecto? Comparte con la comunidad Aethonics.